Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Domingo 29 del tiempo ordinario del ciclo C. Evangelio de Lucas 18 del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. He querido ponerle a este evangelio como título, a este comentario, perdón, del evangelio, y el título Las viudas blancas. Todos sabemos lo que son las viudas negras, ¿no? Una araña muy venenosa que está presente en gran parte de nuestro continente, que suele también o puede estar también incluso en nuestras casas. Pero, al menos en la Argentina, también se llaman viudas negras a mujeres o bandas mixtas también, que seducen a sus víctimas, que son mayormente varones, para drogarlas y robarles, ¿no? Se suelen poner en contacto con ellos en fiestas o a través de alguna aplicación y, los roban. Las viudas negras. Bueno, también a veces a través de aplicaciones de citas, ¿no? Se contactan con ellos. Pero hoy quiero hablarles de las viudas blancas, de las buenas que el Evangelio nos presenta, particularmente Lucas, fíjense. Son varias y todas ellas nos dejan alguna enseñanza. Voy a referirme a las que aparecen en el Evangelio, en los Evangelios, porque en el Antiguo Testamento también las hay, pero no me meto en ese lugar. Las viudas, tal como las presenta la Biblia y el Antiguo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento, son personas, obviamente mujeres, con una necesidad urgente de asistencia, de compasión, debido a su pobreza y sobre todo a su situación de extrema vulnerabilidad. No tienen quien las defienda, las sostenga, las mantenga. El Antiguo Testamento habla de tres categorías de personas así, muy vulnerables, ¿no? Los huérfanos, los migrantes, los extranjeros y las viudas. Grupos de mucha vulnerabilidad, abandono, que no tienen chances de sobrevivir dignamente si la comunidad no los ayuda, ¿no? Incluso los primeros cristianos tuvieron una especial sensibilidad y preocupación por ayudar a estas mujeres que habían perdido a sus maridos. Mujeres doblemente pobres, pobres por ser mujeres y pobres por ser pobres materialmente, ¿no? Bueno, empecemos con la primera, Ana, la viuda Ana. Creo que es la única de la cual conservamos el nombre. Una mujer muy anciana, profetiza, nos dice la Biblia que era hija de Penuel de la tribu de Aser. Muchos detalles nos da de esta mujer. Y parece que cuando Ana era joven, dice la Biblia, estaba casada, 7 años casada, ahora era viuda, 84 años de edad, y se pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando a Dios. Y es la que tiene la capacidad de reconocer a Jesús, en el niño Jesús, en brazos de María y de José, en el templo. Y lo proclama, ¿no? Digamos que Ana es la primera evangelizadora. Tal vez los pastores también, ¿no? Pero digamos que Ana la reconoce en el templo al niño Jesús eh, y lo proclama. Otra viuda, la que había perdido a su único hijo, la conocemos como la viuda de Naín. Está en Lucas 7, capítulo 7, versículo 11. Naín era una pequeña ciudad ubicada al sur de Nazaret, en Galilea. Esta mujer había perdido a su esposo y ahora enfrentaba el dolor de la muerte de su único hijo. Y curiosamente, en este caso, Jesús, cuando la ve, sin que ella diga nada ni le pida nada, se conmueve, se adelanta, toca el féretro, resucita al hijo y se lo devuelve a la madre, ¿no? A la viuda. Entonces, de alguna manera, esta mujer es testigo del amor gratuito de Dios por los pobres, porque nadie le pidió nada a Jesús, ni se le requirió un acto de fe, nada. Gratuitamente, Dios en Jesús se conmueve y sin que nadie le pida el milagro, ¿no? Y le devuelve la vida a su hijo. Y de alguna manera le devuelve la vida también a la viuda. Después tenemos la viuda que deja en la alcancía del templo 2 moneditas, ¿no? Está Jesús frente al templo y ve que algunos ricos ponen mucho dinero
en las cajas, en las alcancías del templo, ¿no? Y también ve una viuda que echa 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, les aseguro que esa viuda pobre dio más que todos los ricos. Ellos dieron lo que les sobraba, ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Lucas 21, que al final ya de la vida de Jesús. Es un ejemplo extremo, digamos, esta vida de confianza, ¿no? Y de poner toda la vida, lo que es, lo que tiene, su presente, su futuro, en las manos de Dios. Todavía en Lucas 4, me voy para atrás nuevamente en Lucas, fíjense, muchas de Lucas, ¿no? Jesús menciona la vida de Sarepta, la menciona Jesús. Está en una escena del Antiguo Testamento, ¿no? Pero Jesús la trae a colación, una mujer que no pertenece al pueblo de Israel. Sarepta es una ciudad fenicia situada entre Tiro y Sidón en la costa del Mediterráneo. Y esta mujer es la que auxilia al profeta Elías cuando Elías tiene que salir corriendo, huyendo de Israel, y le ofrece a Elías de comer todo lo que ella y su hijo tenían para vivir, para comer y morirse, porque no tenían más que eso. Y lo ofrece, lo pone, cree en el profeta y lo pone en sus manos. Por supuesto, no morirá ninguno de los tres. Yo creo que también la suegra de Pedro, seguramente que vivía en la casa de Pedro, y era viuda, muy probablemente. Lucas nos cuenta que Jesús va a la casa de Pedro, la encuentra con fiebre, la toma de la mano, la levanta, ¿no? Y aleja la fiebre de ella y ella se pone de pie y se pone a servir. Y se pone a servir. Una mujer que nos muestra, una viuda, la suegra de Pedro, que nos muestra que estar sano es tener la capacidad de volver a servir a los demás, ¿no? Lucas 4. Pero hoy nos toca otra viuda, ¿no? Que no tiene nombre, pero es una mujer admirable. Estamos en el Evangelio que les decía, ¿no? Lucas 18, 1 al 8. Una mujer viuda luchando por sus derechos contra un juez injusto. Jesús la propone como ejemplo de insistencia, de perseverancia en la oración. Se nos cuenta como una parábola, ¿no? Cuya intención está muy claramente expresada al inicio de la narración, que Jesús dice, para que vean que es necesario orar siempre sin desanimarse, orar siempre sin desanimarse. ¿Podría ser un caso real? Bueno, sí, podría ser que sí, es una parábola, pero como la parábola nos da a entender, nos muestra que en la antigüedad también, y no aparece en la Biblia este único juez injusto, había jueces injustos ya en la antigüedad, ¿no? Y muestra que paradójicamente, como hoy también, ¿no? El poder judicial es corruptible, ¿no? Es corrupto en favor de los mismos jueces, de los poderes económicos y políticos, incluso, lamentablemente, en nuestra patria del narcotráfico. Bueno, el juez de la parábola es así, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cómo leemos e interpretamos la parábola. Acá el objetivo y la mirada están puestos en la viuda, porque ese juez que dice él mismo 2 veces que no teme a Dios ni le importan los hombres, 2 veces no teme a Dios ni le importan los hombres, no puede representar a Dios. No lo representa porque es un juez injusto, parcial, desalmado, a quien no le interesan los pequeños, los débiles, las viudas o los niños enfermos. Y porque además no nos hace bien imaginarnos a Dios como un juez que nos está vigilando todo el tiempo y controlando y tomando medida de lo que hacemos bien o hacemos mal. No es la mejor imagen de Dios, sin duda. Y si repasamos el Salmo 120 que la liturgia nos ofrece hoy, veremos que ese Dios que aparece en el Salmo 120 no tiene nada que ver con este juez de que Jesús, este juez malvado, ¿no? De que Jesús nos habla. Es curioso la debilidad que oculta este juez, ¿no? Porque aunque afirma que él no le teme a nadie, parece que no le importa nada, sin embargo la viuda le gana por cansancio, porque insistentemente lo molesta y finalmente lo vence. Entonces el ejemplo de la viuda es muy fuerte, ¿no? Y aleccionador. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que es la misma actitud de los jubilados, ¿no? Que van todos los miércoles a reclamar justicia a la plaza. La viuda no va al templo a rezar y a pedirle a Dios que le haga justicia con el juez, ni se queda en su casa rezando y esperando un milagro. Su oración es una lucha activa. Sale a la calle, se compromete, arriesga su vida, se expone a la represión, a la burla,
a la incomprensión de la sociedad, a la crítica de los que pasan por la calle y la ven vociferando y que la tomen por loca, la loca de la plaza. Es consciente, ven, la viuda de la disparidad, de la desproporción de fuerzas y de poder entre el juez y ella misma. Sin embargo, apuesta a seguir adelante con el reclamo, insistiendo, importunando, molestando, hasta que consigue el objetivo. Entonces, ven, el gran mensaje que nos deja esta parábola es que debemos tener perseverancia, constancia, tenacidad y no abandonar la lucha por la justicia, no desanimarnos. Pero fíjense bien, para cerrar esto, ¿no? El Evangelio termina con una pregunta de Jesús. Cuando regrese o cuando venga o regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Porque acá está un poco el secreto. Obviamente el alimento de la fe, lo que la sustenta, es la oración. La oración que nos pone en contacto con la gran fuente de energía, de amor, de esperanza, que es Dios Padre. La oración que nos hace entrar y permanecer en comunión con el Padre Dios. ¿Ven? Por eso la importancia de la parábola y de la enseñanza sobre la oración, porque si perseveramos en esa oración auténtica, seguramente nunca nos faltarán las fuerzas ni la esperanza para seguir reclamando, trabajando y luchando por la justicia. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan ustedes una muy, pero muy feliz semana.